Vamos a leerlo juntos, ya va a estar en pantalla también. Y dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios, de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas al rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Pero yendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces, sigue Nehemías contando y escribiendo y relatando cómo fue la construcción de los muros. Me gusta porque no deja nada al azar. Y Dios quería que quede escrito así. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, como dicen Romanos. Que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió. Para que a través de la consolación de las Escrituras podamos ser ministrados y edificados. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Y esto que estamos repitiendo cada domingo, pero que tiene que ver para que nosotros tengamos revelación de que lo que Dios dice se cumple. Vemos el imperio asirio, allá por el año 700. Ellos derrotaron y cayó el reino del norte, las 10 tribus de Israel que se separaron en tiempos de Jeroboam. Y no volvieron a formarse. Eso era el imperio asirio. En ese tiempo, Isaías profetiza, y lo vamos a ver, lo pueden encontrar en el capítulo 45 de Isaías, que con nombre, él dice que se va a levantar un rey, Ciro, el cual le va a dar libertad al pueblo de Israel a volver a edificar casa, que tenía que ver con la restauración de Sión. Muchos dicen que Isaías habla de juicio. No, Isaías habla de restauración, la restauración de Sión. Allá por el año 607 hay una primer deportación del reino de Jerusalén, del reino de Judá. Y en ese tiempo Daniel es enviado en esa primer deportación a Babilonia. Y en Babilonia Dios le da un sueño a Nabucodonosor. Esto lo encontramos ahí, creo que en el capítulo 9, si mal no recuerdo, donde el rey ve una estatua que tenía una cabeza de oro, la cual le dice, esto es tu reino, esto sos vos, rey, esto es Babilonia, hermoso en grandeza.
pero va a venir otro atrás. ¿Por qué? Porque el pecho de esta imagen, que es la que vemos allá arriba, era de plata. Y se va a venir un imperio que no va a tener tanta fuerza, pero va a ser demoledor. Y va a continuar. Y ese va a ser el imperio medo-persa. Después, los muslos eran de bronce. Y esos muslos tenían que ver con el imperio griego, que en la Biblia no se habla mucho de este imperio. ¿Por qué? Porque tuvo que ver en el tiempo del silencio de Dios. Entonces no había nada para escribir de parte de Dios y no se detalló mucho. Pero podemos verlo en los libros que se cumplió. Luego venía el imperio romano, que era de hierro. ¿Por qué? Porque ese era duro, con fiereza. Pero había un último imperio que tenía que ver con la visión y la manera de ver de Roma y de hacer las cosas, pero que iba a estar formado también por las alianzas humanas. Y que esta gran imagen, una piedra que salía del monte de Sión, la terminaba destruyendo. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué es esto? El gobierno humano. Los pies, lo que sostienen todo esto, tiene que ver con el gobierno humano. Donde Dios le dice, le entrego el gobierno a los hombres. Por eso nosotros no somos parte de este mundo, sino que nuestra nacionalidad, una ciudadanía está en los cielos. Nosotros pertenecemos al reino de Dios y no tenemos nada que ver con este mundo. Ahí es donde se produce esta división y esto es lo que se da. Entonces, en el año 586 cae Judá porque no quisieron dejar de ir atrás de otros dioses y es deportado a Babilonia, el templo destruido, los muros desmoronados, tirados y todo prendido fuego. Dice que quedó en cenizas. En el año 538, ahí es donde Ciro, en su primer año, dice que su espíritu es levantado y envía a los de Israel a que vuelvan a edificar casa, un pequeño remanente, 50.000 personas dice que volvieron más o menos. No volvieron todos, sino que algunos volvieron solamente. Y por miedo a los enemigos, estuvieron 18 años sin construir el templo. Perdón, Daniel, cuando se da esto del rey Nabucodonosor en Babilonia, él ora a Dios, porque empieza a ver el libro de Jeremías y dice, hay una promesa de la cual vos decís, Dios, que eran 70 años y estamos cerca de cumplirse, así que empieza a orar y a pedirle que esto se confirme y que se dé. Y ahí es donde se levanta Ageo y Zacarías y empiezan a edificar casa. Que esto es lo que ya vimos en todo el libro de Zacarías, donde Dios le dice, vuélvanse a mí, y lo que no hicieron en 18 años, lo hicieron en 4 años. Y Dios, por medio de Zacarías, le dice a Zorobabel, que era el gobernador en ese tiempo, vos no vas a edificar los muros, porque yo voy a hacer muro de fuego alrededor de ustedes. Entonces los muros tienen que ver con Jesús. Pero después se levanta un Esdras que va a Jerusalén y empieza a hablar y empieza a predicar. Dice que 8 horas estuvo predicando. Dice que se despertó el espíritu de nuevo y entonces todos los príncipes y los que había en Jerusalén fueron a decirle, mirá, volvimos a ir atrás de dioses extraños, volvimos a tomar mujeres de otros pueblos, de otras ciudades, y se estaban arrepentidos y empezaron a orar a Dios para que haya salvación. Y entonces dice que ahí Nehemías rompió sus vestiduras, dice que se arrancó el pelo y la barba, lindo, pero ¿por qué? Por la indignación. Otra vez con lo mismo, pero lamentablemente es eso. Y dice que se pone a orar de nuevo. Y ora por las iniquidades, por los pecados. Y entonces ahí es donde Dios despierta a un Nehemías. ¿Para qué? Para que vaya a terminar la tarea. Para que vaya a levantar el pueblo, los muros. Y ahí es donde estamos nosotros ahora. Lo que no se hizo en 70 años, en 53 días levantaron los muros. Pero ¿qué pasó? Hubo un verdadero líder que pudo
levantarse y avanzar. Y vamos a la siguiente imagen para que podamos entender los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque Sión en el año 70, ¿por qué el templo es derribado? ¿Por qué Israel vuelve a salir de Jerusalén? Desde el año 70 hasta el año 50 Israel no pudo volver, el año 1950, no pudo volver a su tierra. Y es el día de hoy que todavía no hay templo, y es el día de hoy que todavía no hay rey. Que ellos no son todavía reconocidos como nación. Es el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque no tienen lugar, porque cuando Dios está hablando en Zacarías 8:3 de yo he restaurado a Sión, está hablando de la Sión celestial, que eso lo vemos en Hebreos 12, que tanto estuvimos tocando en este tiempo, donde dice que Jesús, el sumo sacerdote, Él vino a restaurar la Sión celestial, la Jerusalén celestial. Por eso termina saliendo. Todo lo que tenía que ver con la Sión que se daba acá era tipo y figura de la celestial. Y ahora, por la gracia y por el nuevo pacto y por lo que estamos viviendo de parte de Dios, es que esto se viene a mostrar con la edificación de la casa, con Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías, pero también es para que lo vivan las naciones. No iba a quedar solamente en Israel, sino es para que lo vivamos todo. ¿Cómo? Por medio de las iglesias locales, por eso está el logo de nuestra iglesia. Aquí es donde se empiece a vivir Sion, por eso la palabra que vamos a estar teniendo y la administración la semana próxima, donde Dios todavía nos quiere venir a ampliar más. Nos movemos, salimos, el pastor ahora estuvo de viaje predicando en varias iglesias y predicó de Sion. Por eso Dios a nosotros en este retiro nos vino a hablar de Sion y sigue hablando de Sion, porque Sion tiene que ver con el corazón de Dios. Sion tiene que ver con Jesús. Sion tiene que ver con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces por eso es que Él nos levanta. Pero es para las naciones, es para que todos lo puedan vivir, para que todos lo puedan disfrutar. Y poder comprobar todo lo que tenemos a nuestro favor. Y entonces, acá estamos entrando en el tiempo de Nehemías, donde vemos que vino uno de Jerusalén y le dice a Nehemías, ¿cómo están allá? Está todo detonado, todo destruido, todo prendido fuego. Y dice que se dolió el corazón de Nehemías. Él no conocía Jerusalén, porque siempre estuvo en cautiverio. No lo conocía, pero dice que ardía su corazón. Ardía su corazón por lo que estaba ocurriendo. Dice que lloró y estuvo mal. Pero ¿qué hizo? Empezó a orar, y eso lo vimos la semana pasada, la oración de Nehemías. Una oración conforme al corazón de Dios, como un buen líder, que no estaba para juzgar, que no estaba para condenar, sino que él se hizo cargo del lugar. Sí, yo he pecado, mi casa y yo, y todos los de Israel, hemos pecado, dice, pero pará, si vos te guardaste íntegro, no, pero él no se hacía afuera de la iglesia, él era parte. ¿Por qué? Porque veíamos que un buen líder arde su espíritu por los que se pierden. Por eso oramos en este tiempo que haya pasión por las almas, que tiene que ver con eso. Muchos se enojan, muchos no quieren de Dios, pero arde su corazón. Tienen un vacío y una necesidad de vivir todo lo que Dios tiene para este tiempo. Entonces el final de la oración le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. En esta oración, Dios ya le dio un plan para ir a hablar y proponerle al rey, yo quiero ir a edificar la casa, yo quiero ir a reconstruir, esto no es justo que esté de esa manera, entonces yo quiero ir a arreglar. Pablo le dice a Timoteo, te envié a Éfeso para que puedas corregir lo defectuoso. Cuando Dios nos levanta y nos mueve a un lugar, es para venir a ordenar las cosas.
¿Por qué? Porque son líderes, levantan líderes con visión restauradora. No todos tienen una visión restauradora. Pero Dios es lo que tiene y está preparando para este tiempo. Y entonces acá, y es interesante que, ¿por qué están los meses? Porque podemos saber cuánto tiempo pasó. Porque uno podría estar leyendo y cree que al instante que terminó de orar fue y se presentó delante del rey. Pero no. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es Sión. Y nosotros nos movemos en base a su voluntad. Y la voluntad es que Dios se manifieste a todo el mundo. Entonces eso es lo que Dios está preparando. Y esto nuevo viene a marcar un antes y un después. Este mes de Nisan es el 4.º mes del año. Y el mes Quisleu, que es el mes que se marca en Nehemías 1, es el último mes del año. Así que pasaron 4 meses desde que él oró hasta que Dios le dio la oportunidad de estar delante del rey. Perdón, todos los días estaba delante del rey, pero hasta que le dio la oportunidad para que pueda ser propicio para hablar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no se manda desesperado. Que no, yo esto lo voy a resolver en mi fuerza. No, sino que hay un mover, pero ardía su corazón. No es que se olvidó, no es que lo entregó, sino que ardía su corazón. Dice en Salmos 69:9 en la parte A, el celo por tu casa me consume. Que es lo mismo que está en Juan 2:17. Vamos a la siguiente imagen. Juan 2:17, que los discípulos se acordaron cuando él entró al templo y vio que era todo un negocio, un comercio, y que empezó a romper todo Jesús. ¿Te acordás que la palabra dice tu celo por tu casa me consume? Era algo que no lo podía mantener y eso es lo que estaba pasando en la vida de Nehemías. Había en su interior algo que ardía, algo que estaba encendido, que quería más y no lo podía contener. Fíjense lo que dice el Salmo 69, pero el 35 y 36. Dice, porque Dios salvará a Sión. ¿A quién salva? A Sión. No viene a salvar a personas. Como digo siempre, no viene a salvar a llaneros solitarios. Hay muchos que dicen, yo y Dios todo bien. Pero la iglesia no, la iglesia está mal, la iglesia... Y empezamos a criticar la iglesia. Pero sacame la iglesia y no hay Sión. Entonces Dios viene a salvar a Sión y reedificará las ciudades de Judá. ¿Se acuerdan que cuando hablaba de Judá, de qué hablaba? De Israel. De que todo lo que estaba fuera de Jerusalén. Jesús también nombró a Judá. Y habitarán allí y la poseerán. ¿De qué nos está hablando? De que Él va a venir a reedificar a todos los que están perdidos. Por eso aclaraba antes que no se volvieron a armar todo el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy. Pero Él los va a traer a su presencia. Pero tiene que ver con que Él va a traer a los salvos. Por eso es tiempo de hablar y de abrir nuestra boca. Y descenderán de sus siervos, la descendencia de sus siervos la heredará. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. En tu descendencia serán benditas todas las naciones. ¿Qué le dijo a Isaac? Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes, en ti también serán benditas, en tu descendencia, todas las naciones de la tierra. ¿Qué le dijo a David? Que venía de la descendencia. David, tu reino será perpetuo. Tu reino será sempiterno, algo así. ¿Cómo? Sempiterno. ¿Qué tiene que ver con que va a ser por todos los tiempos? ¿Algún hombre puede vivir por la eternidad? ¿De quién estaba hablando? De Jesús, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso era importante que Jesús venga de David, porque continuaba con el reinado. Por eso ya vimos que en Jesús se cumplen los tres servicios, se me fue la palabra. El de rey, el de profeta y el de sacerdote.
en Jesús. Y ahora por eso nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y profetizamos lo profetizado. Los tres ministerios, ahí está, del Antiguo Testamento. Y eso se sigue manifestando. ¿Por qué? Porque la descendencia lo va a heredar. Y nosotros somos su descendencia. Dice Romanos 8, que el Espíritu de Dios le da convicción a nuestro espíritu, testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Jesús. Si es que con Él también padecemos, vamos a ser también resucitados con Él. Entonces, hermanos, si estás padeciendo, dale gracias a Dios. Por eso Pablo también lo dice en Filipenses, en Colosenses, en Romanos. Santiago lo dice también. Estés contentos cuando estén allá en diversas pruebas. Dale gracias a Dios por lo que está padeciendo. No, pero vos no sabés lo que padezco. No, sí, dale gracias a Dios, porque Él te está preparando para resucitar, para reinar. Entonces, el centro es el corazón. Fíjense que le dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, ¿qué hacía un copero del rey? ¿Saben? Probaba el vino para, si estaba envenenado, que se muera él y no el rey. Pero a su vez era la persona de confianza. Era una persona en la cual el rey tenía confianza. Tiene riesgo como todo trabajo. Pero había confianza. Era la persona de confianza del rey. Entonces, dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y yo acá lo primero que dije cuando lo leí, dije, qué grande, un buen líder nunca está triste. Por eso él nunca había estado. No. Después me hizo entender el Espíritu Santo que si él estaba triste, por eso aclara que había tomado el coso, ¿qué podía pasar? Listo, tomé el veneno y ahora se lo paso al rey. Entonces, y si el rey lo interpretaba eso, lo mataban. Por eso es que temió en gran manera. Por eso es que no había estado triste. Pero él se presentaba íntegro, pero tenía que estar contento. Porque si no era todo para que digan, este me quiere matar. Y ahí empezamos a descubrir lo que hace. ¿Por qué? Porque si él no estaba triste, quiere decir que él era un buen empleado. Él hacía lo que tenía que hacer y lo hacía de igual manera. Pero acá el rey se da cuenta, esto no es tristeza, sino que hay un quebranto de corazón. No es una enfermedad, no, esto tiene que ver con algo que está dentro. ¿Qué te está pasando? Y si vemos ese interés, también vemos el buen testimonio de Nehemías, que es el buen testimonio que tienen los buenos líderes. Entonces, la tristeza y quebranto son la misma palabra. ¿Qué? Un dolor profundo. Entonces, vamos a 2 de Corintios 7, del 10 al 11, donde nos habla de la tristeza. Lo estuvimos tocando esta semana. Y dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. No te pongas mal. Si te sentís mal y triste porque cometiste un pecado, porque acá lo sigue diciendo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué pasó el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto?
La primera carta estaba todo mal. Pablo les escribe y la palabra produce un cambio. En la segunda carta, Pablo les dice, hermanos, es glorioso lo que están viviendo. Pero eso que produjo este cambio, este dolor, no se arrepientan. ¿Por qué? Porque ahora ha sido transformado. Entonces no hay nada de que arrepentirse. Todo lo que hubo, dale gracias a Dios y avanzá. Avanzá. Eso de lo que está hablando. Y en Filipenses 2, del 1 al 13, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vemos que lo que se despertó en Nehemías no tenía que ver con Nehemías, tenía que ver con el propósito de Dios, y por eso Dios empieza a poner carga. Por eso Dios empieza a hacer que haga arder algo. Por eso lo que decíamos hoy, identificar la persona que le tenés que hablar, identificar la tarea que tenés que hacer, identificar cómo lo tenés que hacer. ¿Para qué? Para poder llevar. Y yo sé que Dios va a empezar a producir este ardor en nosotros por causa del propósito que Él tiene. Entonces, en el mundo hay un dolor y una angustia que tiene que ver con el sentir de Cristo en nosotros. En Jesús, y esto está en Juan 16, 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convierte en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El gozo es tuyo, que nadie te lo quite, porque tiene que ver con tu espíritu, es el fruto del espíritu, que ahora se ha despertado por el Espíritu de Dios y son uno con el Espíritu de Dios. Y entonces uno de los frutos del Espíritu, que son 9, es el gozo. Es justo que vivas con gozo. En aquel día, dice en el versículo 23, no preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él los va a dar. ¿Por qué? Porque ahora nuestro corazón es conforme al de Dios. Y somos movidos por el querer y el hacer de su voluntad. Entonces, empieza a pedir. Empieza a pedir. Nehemías supo pedir en la oración. Y ahora vamos a ver también cómo él supo pedir. ¿Por qué? Porque ardía su corazón por el reino de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura y lo vamos a estar viendo también. Y dice el versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid
y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, el gozo tiene un cumplimiento. El gozo tiene un propósito. El gozo tiene una tarea. ¿Por qué el diablo te quiere venir a robar el gozo? Para que no llevas cumplida la tarea, para que el gozo no pueda completarse. Entonces, tiempo de... Pero esto es en Jesús. La tristeza se convierte en gozo. El dolor es porque se ha hallado la hora de dar a luz. El gozo hace olvidar la angustia. Ver a Jesús hace gozar el corazón y nadie puede quitar ese gozo. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a dar. Se terminó el hasta ahora porque ahora hay un nuevo ahora. Valga la redundancia de los ahora. Pero creo que ese juego de palabras está bueno para declararlo. Ahora es tiempo de pedir y recibir para que nuestro gozo sea cumplido. Dios nos viene hablando de la oración. ¿Cómo estás orando en este tiempo? ¿Para que el gozo sea cumplido, que tiene que ver con que se cumpla el propósito de Dios? ¿O para subsistir cada día? Es muy de latinos, ¿eh? El pueblo latinoamericano. Subsistir. Los latinos se van a Europa para subsistir. Vienen a Argentina para subsistir y se encuentran con que hay más hambre que en sus países. No, vamos mejorando ahora. Pero es de latino. Creer que las misericordias de Dios es que yo pueda comer cada día. Y empiezo a guardar y a atesorar porque no sé lo que va a pasar mañana. ¿Qué pasó con el maná? Que tenía que ver con el pan que descendía del cielo. Se ponía feo, se llenaba de gusanos, porque Dios quería que aprendan a depender de que Él todos los días nos daba una nueva provisión, Eso es Sión. Eso es Sión. Por eso Jesús dijo, muchachos, no atesoren en la tierra, atesoren en el cielo, donde nada corrompe ni corroe sus tesoros. Eso tiene que ver con que se cumpla el gozo. Hagamos tesoros en los cielos. Invirtamos en Sión. Y ahí es donde las cosas se empiezan a desatar. Entonces empezá a pedir conforme a lo que Dios tiene. Vamos a la siguiente imagen. ¿Por qué? Porque iglesia, tu hora llegó para que tu gozo sea cumplido. Bien, pensé que estaba en la anterior. Dios restauró Sión. Eso tiene que ver con el gozo. Él ya lo ha restaurado. Entonces había llegado el tiempo para Nehemías de construir los muros y las puertas. El temor de Nehemías no fue miedo por causa del protocolo. ¡Ay! Me tira pata, se muere el rey, muero yo. No. Sino que tenía que ver con que lo que iba a hablar con el rey. Llegó la hora. Me acuerdo que me pasó algo similar cuando yo hablé para terminar de trabajar, cuando Dios me llamó a esto. Lo postergué como 6 meses. Me hago cargo. Pero es algo que no lo podía aguantar ni contener más. Y me acuerdo que un día iba a trabajo y digo, Dios, si hoy es el día que pueda tomar un tiempo para estar con mi jefe, para poder hablar con él y explicarle. Éramos 6 empleados. Todos se habían enfermado y no pudieron llegar. Yo tenía mi oficina, mi jefe, mi socio tenía su oficina y solamente nos llamábamos por si había algo específico, no nos cruzábamos mucho. Ese día vino a mi oficina, se sentó y tenía ganas de hablar. Y yo decía, no, señor, justo hoy tiene que ser. No había nadie. Y ahí no podía. La adrenalina de 2 millones. Y le dije, mira, te tengo que hablar de algo. De acá a 6 meses voy a dejar de trabajar. Dios me llamó al pastorado, no puedo seguir. Voy a estar esos 6 meses trabajando para poder cerrar todo. No es que me voy y te dejo en banda, sino vamos a ordenar todo. Así yo puedo salir. Esos 6 meses terminaron convirtiendo en 1 año, donde los últimos 6 meses los trabajé gratis, pero yo entendía que tenía que dejar testimonio. Era el medio de la pandemia, los últimos 6 meses, porque yo dejé de trabajar en febrero del 2020, febrero del 2020 fue el último tiempo,
En marzo 19 vino la pandemia, o sea, que nos fuimos todas a nuestras casas. Así que yo me quedé sin trabajo y sin manera de poder producir dinero. Bueno, en todo ese tiempo Dios nos sostuvo, nos bendijo grandemente, pero pasó lo mismo. Y yo tenía un miedo, pero sabía que era algo que tenía que hablar. Y esto mismo es lo que le pasó a Nehemías, perdón. Nehemías sabía que tenía que hablar con el rey y que el tiempo había llegado. Y eso era el temor que le produjo. No temor de miedo, sino un temor santo. Señor, ayúdame a poder pedir con claridad. ¿Y por qué vemos esto? El rey le dice, ¿por qué está triste tu rostro? La pregunta, ¿por qué está triste tu rostro? Entonces hay preguntas que prueban y revelan el corazón. El rey entendió que había algo en el corazón de Nehemías. Había algo que ardía, había algo que se movía. Pero esas preguntas habilitan grandes oportunidades. Por eso si no se hubiera dado ese tiempo con mi jefe, yo hoy no estaría acá. Pero Dios habilitó eso. ¿Por qué? Porque hubo una oración. Señor, si es tuyo, yo te pido esto, esto y esto. Y Dios quería. Por eso se dio ese momento, no vino nadie. O sea, 5 personas juntas faltaron a trabajar. Y él no estaba enojado, se enojó después que yo le hablé, porque pensaba que en realidad lo que estaba haciendo era abandonar. Y creo que es el día de hoy que todavía no entiende que hay algo más importante que simplemente trabajar. Pero Dios preparó todo. Dios preparó todo. Entonces, hay preguntas que habilitan oportunidades. Hay preguntas que habilitan oportunidades, que revelan los misterios de Dios. El rey entendió que había algo superior incluso a él mismo como rey. El rey de un imperio, ¿qué va a pensar? No, yo soy lo más importante que existe en toda la galaxia. No sé si hablaban de galaxia todavía en ese tiempo, ¿no? Pero acá él descubrió que había algo que estaba por encima. Nehemías, y esto es lo que tenemos que descubrir que tienen los verdaderos líderes, no retuvo el abrir su corazón. Porque ¿qué es lo que responde Nehemías? Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? No es justo que esté esto así. ¿Por qué? Porque él dijo que ya restauró Sión. Entonces esto tiene que estar reconstruido. Esto tiene que estar preparado, armado y de la mejor manera. Dice en el Salmo 51, del 15 al 18, pero Dios redimirá la vida del poder del Seol. Redimirá mi vida, perdón. Porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre, cualquiera estoy leyendo. 51, le estaba leyendo el 49. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Querés sacrificio? Yo te lo doy, pero eso no es lo que vos querés, Dios le dice. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia en Sión. Entonces, retener por causa del temor y del miedo es pérdida. ¿Hay algo que estás reteniendo? Yo retuve 6 meses una charla y no me daba cuenta que perdía. Estaba perdiendo.
De la abundancia del corazón habla la boca y según lo que salga de la boca es el resultado que se obtenga. Que el rey habilite o niegue el edificar los muros. Entonces, ¿cómo estás hablando en este tiempo? Jeremías, ¡oh Dios! Nehemías supo hablar, supo decir lo que estaba pasando. Juan 3:29, ¿qué es lo que dice? Juan estaba hablando y él dice, yo no soy el esposo. Cuando van y le dicen, ¿vos sos Jesús? ¿Vos sos el... No. Yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y en el amigo del esposo su gozo está cumplido cuando presenta a la esposa con el esposo. Eso es lo que hace el amigo del esposo, llevar a la esposa al esposo. Y ahí el gozo está cumplido. ¿No tiene que ver con lo de Filipenses? Que vuestro gozo sea cumplido. ¿Con qué tiene que ver? Con presentar a la iglesia a Jesús. ¿Estás trabajando para presentar a la iglesia a Jesús? ¿Estás trabajando para llevar muchos hijos a su gloria? ¿Arde tu corazón por hablar bien? Y no tiene que ver con ser un buen orador, sino con hablar lo que Jesús habla. El aprender a orar tiene que ver con permitir con que Jesús se manifieste a través de lo que decimos, que el Espíritu Santo sea el que hable a través nuestro. Entonces, ¿por qué muchas veces decimos, Señor, ¿por qué tanta tristeza, tanto dolor? ¿Por qué? Porque estamos desenfocados. ¿Cuándo tu gozo va a ser cumplido? ¿Cuándo el propósito de su gozo va a tener fin? Cuando empieces a traer hijos a su gloria. O a llevar. Cuando empieces a presentar a las personas con Jesús. Cuando empieces a cumplir tu propósito en la tierra. Por eso Jesús el año pasado, Dios, nos hablaba de que somos sacerdotes. Que era Él el que mediaba entre Dios y los hombres. Ahora es Jesús. Pero nosotros los llevamos a Jesús. Entonces eso es lo lindo. Y los cambios. Nehemías en este tiempo era amigo del esposo, pero tenía dolor. ¿Por qué? Porque la esposa no estaba oyendo y viviendo la voz del esposo. ¿Por qué? Porque estaban perdidos en sus pensamientos y en lo que tenían que hacer. El cumplimiento de la palabra. ¿No te ha pasado alguna vez de ir por algún barrio humilde y decís, ¿cómo esta gente puede vivir de esta manera? Con mugre, suciedad, barro, los chicos sucios, descalzos, en pleno invierno. Vos decís, ¿cómo pueden vivir así? Pero no nos damos cuenta que muchas veces, o hay muchos, que a pesar de tener mucho dinero, por eso hasta de Dios fue que lea ese 49, y que estar completos y estar llenos, pero acá adentro están como esa gente humilde, que están sucios y no saben qué hacer. El pueblo de Israel estaba viviendo de esa manera, 70 años, y nadie se puso a sacar las cenizas, que me habla de todo el dolor. Lo único que le traía a memoria era todo lo que estaban perdiendo. Entonces Dios en este tiempo nos está llevando a vivir eso nuevo, a vivir lo nuevo, a que seamos despertados. Y eso lo vemos en Ezequiel 37. El profeta Ezequiel supo responder. Dice ahí en Ezequiel 37, lo pueden buscar. Dios los lleva, ¿a dónde? Al valle de los huesos secos. Ezequiel está después de Lamentaciones, después de Jeremías. Y dice que lo hace caminar por ese valle. Imagínense, crack, crack, todos los huesos caminando por arriba de los muertos. Y ahí en el versículo del 11 al 14, después lo pueden leer todo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. ¿Esto es lo que Dios quería que vea? ¿O nos está hablando de una realidad? Para Nehemías, el fin era que Israel estaba destruida, que Judá estaba destruida, que Jerusalén estaba destruida, o él estaba viendo eso restaurado. ¿Cómo lo estaba viendo? ¿Cómo lo estaba viendo? Acá le dice, hey, Dios, ¿cómo vas a decir que tu pueblo son todos un valle de huesos secos?
Dios no quería que vea eso, porque fíjense lo que sigue diciendo. Por tanto, profetizá. Si Dios te hace ver en este tiempo la necesidad que hay en el barrio, en tu familia, en los que te rodean, es tiempo de profetizar. Es tiempo de profetizar. Si Dios te lleva a que haya un dolor adentro tuyo y decir, no se puede seguir viviendo de esta manera, es tiempo de profetizar. Es un dolor que Dios está causando para salvación. Entonces, profetizar tiene que ver con el sentir de Cristo. Tiene que ver con el sentir de Cristo. Tenés que dar más allá de tus fuerzas. Tenés que moverte, tenés que desafiarte. No se puede continuar de esta manera. ¿Qué le dice Dios? Profetizá. Profetizá. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, es tiempo de traer a la vida. Es tiempo de traer a la vida todos los que están muertos en delitos y pecados. Es tiempo de... Vos tenés la vida. Vos tenés la salvación. Si acá alguno de nosotros descubre la sanidad del SIDA, del HIV, estaríamos corriendo por todos lados para dárselo a todo el mundo, ¿o no? Hermanos, tenemos la salvación, que es más que eso, que hasta puede sanar el HIV, puede sanar el cáncer y tantas cosas que hoy no hay. Hermanos, vos tenés lo que esta gente necesita. Es tiempo de empezar a abrirnos y mover. ¿Por qué? Porque somos buenos líderes. Si hoy estás acá es porque Dios quiere decirte, sos un verdadero líder. Sos un líder con visión restauradora. Vas a empezar a identificar y a ver los que necesitan que le des tu palabra. ¿Dónde está el error? En quedarnos callados. Ahí no somos amigos del esposo, somos enemigos del esposo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Nos vamos a secar como estaba Israel. Por eso era necesario que alguien profetizara, para que ellos puedan despertar. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si después lo pueden leer hasta antes del 11, él profetiza y dice que estos huesos se pusieron en pie y que los tendones, las coyunturas y la carne empezó a estar en ellos, pero estaban sin espíritu. Entonces él dice, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Le dice, bueno, profetizá al Espíritu. Y dice que vino el viento de los cuatro costados y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Dios quería que vea? Que era imponente como un ejército en orden. Eso es lo que somos como iglesia, imponente como un ejército en orden. No estás muerto, no estás seco, no estás... No. Vos estás para profetizar, para profetizar, para profetizar. Abrí tu boca en este tiempo. Nehemías entendió la realidad espiritual del pueblo y lo que Jehová quería hacer. ¿Qué es lo que quería hacer? Levantarlo de los sepulcros, levantarlo de la ceniza, levantarlo de la muerte, porque Él ya restauró Sión. Entonces, seguimos con el siguiente punto. ¿Por qué? Porque un buen líder, un verdadero líder, pide ser enviado. Los verdaderos líderes son como Jesús. Juan 5:30. Sé que tenemos muchos versículos. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús nos enseñó la verdadera sujeción. ¿Por qué Él le pidió ser enviado? Si Dios me llamó, ya está, Rey, nos vimos, me voy a Jerusalén. No. Pero el rey Artajerjes en ese momento era la autoridad máxima que había. ¿Por qué Dios le mostró lo que iba a hacer al faraón cuando estaba José? Porque era necesario que él como autoridad lo pueda lanzar lo que iba a ocurrir. ¿Por qué Dios le muestra a Nabucodonosor lo del imperio, lo del gobierno humano? Porque era la autoridad. Entonces nosotros estamos sujetas a las autoridades. A pesar de no ser de acá, estamos sujetos a las autoridades. Y buscamos ser enviados.
Buscamos ser enviados, buscamos que ellos nos autoricen. ¿Por qué? Porque estamos sujetos. No puedo ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. Eso lo dijo el Romano, ¿se acuerdan? Yo soy un hombre de autoridad, pero también estoy bajo autoridad. A mí me dicen, hace esto y yo lo hago. Y yo cuando digo, hagan esto, lo hacen. Entonces, Señor, di la palabra y el criado va a sanar. Entonces acá es lo mismo. Hermanos, tenemos que buscarla. Es necesario que el rey habilite porque es la persona de autoridad. Tenemos que estar bajo autoridad. Esposas, tenemos que estar bajo autoridad. Y si hay algo que no se puede lograr, oremos para que Dios destrabe. Porque ¿qué es lo que vemos acá? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y esto es muy interesante. Entonces oré al Dios de los cielos. No se mandó a hablar solo. No dijo, mirá, necesito... No. Jesús, habla vos por mí. Habla vos por mí. Vos sabés lo que tengo que hacer. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre. Envíame. Necesito que me envíes, no puedo salir solo. ¿Qué dijo Moisés cuando no había otra autoridad por encima? Señor, si tu presencia no va conmigo, con nosotros, no nos saques de aquí. Si vos no estás llevando adelante esto, no me muevo. Sujeción, orden, cabeza, cuerpo. Hay preguntas que prueban y revelan el verdadero liderazgo, que prueban y revelan la verdadera sujeción, que revelan la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el rey entendió que Nehemías tenía un objetivo claro. La voluntad de Dios produce una confesión de fe que mueve los cielos y la tierra. Fíjense lo que dice. Envíame y la reedificaré. Pará. ¿Qué te pensás que sos? No, él entendió lo que tenía que hacer y sabía que Dios lo había llamado y que lo iba a llevar a cabo. O sea, envíame y yo la reedifico. Envíame y yo lo hago. Los verdaderos líderes están dispuestos y determinados a hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10:5 al 7. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Acá vemos cómo Jesús vino bajo autoridad. Y Él no quería el sacrificio que nosotros le podíamos dar, sino que había un solo sacrificio que iba a ser una vez y para siempre, que iba a ser perfecto. Isaías 6:8, perdón. ¿Qué le dice Isaías? Es muy interesante. Dios se le presenta a él en visión. Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame aquí, a mí. Él está hablando ahí de que vio a Dios en el cielo y que había querubines. Y dice, estoy al horno, soy hombre pecador, estoy muerto. Y dice que bajó un ángel, le puso un carbón encendido en su boca y dice, tu pecado ya terminó. Tu condenación ya no está más. Y esto es lo que Dios te viene a decir. No hay nada que te separe de mí. Y dice que ahí oyó cuando no hubo más condenación, la voz de Dios que decía, ¿quién le va a hablar a estos? ¿Quién los va a socorrer? Y el que dijo, Señor, acá, envíame a mí. ¿Quién le dijo que responda de esa manera? Nadie, pero respondemos de esa manera porque nos acercamos a Dios y empieza a haber cambios. Ya no somos nosotros, lo que queremos nosotros, sino que tiene que ver con su sentir en nosotros. Envíame a mí. Y el 9 que dice, y dijo, anda y di. Anda. Así que prepárate, esto también lo digo siempre, hay veces que nos movemos por una emoción. Señor, envíame a mí. Y después, no querés decir, Dios lo toma en cuenta.
No es que no lo digas, seguí diciéndolo, pero llévalo adelante. Llévalo adelante, llévalo adelante. Nehemías versículo 5, ¿qué le dijo? Rey, envíame. Rey, envíame. Fíjense que todos dicen lo mismo. Aquí vengo, dijo Jesús. Porque ya estaba profetizado. Isaías, envíame. Nehemías, envíame. Líderes con visión restauradora. Líderes con visión restauradora. Y hay algo interesante que le dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Un verdadero líder sabe cuántas las cosas se dan, entonces hay que poner tiempo. Por eso ya hablábamos, no más de un mes, poné tiempos, pero empezá a hacerlo, empezá a trabajar. Preguntas que prueban y revelan al hombre de Dios. El rey entendió que Nehemías estaba preparado para la obra. Esto no lo puedo frenar, dijo el rey. Bueno, ¿cuánto vas a tardar? Acá no venga con que voy a visitar acá al otro. No, ¿cuánto vas a tardar? Entonces la palabra profética fue poderosa en Nehemías. Por eso agradó al rey. Enviarme, dice Nehemías. Agradó al rey. ¿Por qué? Porque dio una respuesta conforme a lo que Dios quería. Dios conocía el corazón de Artajerjes. Entonces la respuesta era conforme a lo que él quería. Pero ¿quién era el que quería que se edifiquen los muros? Dios. Por eso preparó todo. Por eso preparó el espíritu y el corazón de él. Es importante hablar y profetizar. Dice 2 de Timoteo, estoy yendo de un lado para el otro. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando abrís tu boca conforme a lo que Dios quiere decir y no lo que sale de tu corazón, de un corazón dañado, porque el verdadero líder es sano, lo vamos a estar viendo la semana que viene, no la otra. Un verdadero líder tiene un corazón sano y no habla desde su herida, sino que habla de lo que Dios quiere decir. Entonces ahí las cosas cambian. No improvisó Nehemías. Me enganchaste, no sé qué responder. No, sino que señaló bien los tiempos y Nehemías cumplió los tiempos. ¿Por qué se hizo en 53 días? 53, 52, no recuerdo. Porque él habrá dicho, me voy 2 meses. No, era lo que él había tomado tiempo. Y acá vemos algo interesante. Pidió cartas al rey, no se quedó solamente en que envíame. No. Ya que decís que necesito, ¿qué pides? Bueno, te pido cartas, ¿por qué? Porque me hablan de autoridad, de autorización. ¿Para qué? Para que franqueen los pasos, para que nadie lo frene. No, mira, a mí me envía el rey. Vengo con el mandato del rey, vengo con la autorización del rey, a mí nadie me puede frenar. Lo segundo, pidió para madera. ¿Para qué? Para construir, para hacer las cosas, los recursos. Y no solamente el muro, las puertas, sino, yo me tengo que hacer mi casa. Así que también la bendición viene para todos. Pidió para los gobernadores al otro lado del río, pidió las cartas para Asaf, para que le dé madera, para enmendar las puertas del palacio, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Y qué le dijo el rey? Concedido. Muchas veces tenemos miedo de pedir. Tenemos miedo de pedir. Y Dios te dice, abrí tu boca que yo te lo daré. Dale. Todo se sujeta a la voluntad de Dios porque es benéfica la mano de Dios en esta acción. Porque ¿qué dice? Según la benéfica mano de Dios. Y el tercer punto es que porque procuran el bien de la iglesia. Y ya termino. El respaldo de las autoridades es necesario. Nehemías tenía las cartas del rey y también el poder del imperio. Él estaba siendo enviado por el imperio. El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Sin respaldo de las autoridades estoy en rebeldía. Si yo hago lo que quiero, estoy en rebeldía. ¿Y qué pasó? Se levantaron los enemigos. Porque dice, y el rey envió conmigo, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita,
Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermanos, por eso yo hablaba de las dificultades. Va a pasar. Te haces amigo de Dios, te haces enemigo del diablo. Las cosas se van a levantar. Se van a levantar. Los enemigos se levantan cuando procurás hacerle bien a la casa. ¿Qué es procurar? En hebreo, buscar por cualquier método, especialmente en alabanza y adoración. Es esforzarse por alguna cosa, desearlo, inquirir, interceder, investigar, pedir, preguntar, restaurar, rogar, solicitar. Eso es procurar. Tengo que resolver algo. Lo voy a empezar a hacer. Los enemigos no quieren que se haga la voluntad de Dios. Pero vos procurá el bien de la iglesia. Dios tiene controlado a los enemigos. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios y estamos en sujeción, contamos con el respaldo de la palabra profética y todo el poder del reino de los cielos. Por eso las autoridades, reyes, gobernadores, guardas del bosque e incluso los enemigos se tienen que sujetar a la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos puerta abierta. Dice Apocalipsis 3, 7 y 8. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe lo que hiciste hasta acá. Dios sabe si te moviste para que el gozo se cumpla. Si no lo hiciste, Dios sabe, pero no hay condenación como con Isaías. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti. No importa lo que hiciste. Yo ya sé, no me expliques nada. Yo tengo puerta abierta. Tengo puerta abierta. Es un nuevo tiempo. Es entrar en una nueva dimensión. La dimensión de Dios. Prepárate porque viene lo nuevo. Viene lo nuevo. ¿Qué pasa con esta puerta? La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Confía en Dios que Él restaura, Él transforma y Él cambia. Iglesia, el celo de tu casa nos consume. Prepárate porque es un nuevo tiempo, donde va a arder, no vas a poder quedarte en tu casa, no vas a poder perderte las cosas, no vas a poder dejar de hablar. Como decía Jeremías, hay un fuego adentro que me hace arder y no lo puedo contener. Tengo que profetizar, decía Jeremías. Y la pasó mal, ¿eh? La pasó mal Jeremías. Pero él decía, tengo que profetizar, no lo puedo contener. Así que hermanos, tiempo de ponernos de pie y tiempo de profetizar. Abrí tu boca, abrí tu boca, abrí tu boca. Van a venir preguntas. ¿Qué me pedís? ¿Qué necesitas? ¿Qué querés que hagamos? Prepárate, prepárate, porque esos son los tiempos de Dios, son los tiempos de Dios, son los tiempos de Dios. Si hay dolor de decir, che, loco, hasta acá no estoy haciendo lo que tengo que hacer, no es para condenación, es para restauración. Señor, perdóname, vamos de nuevo, ya la puerta está abierta, está abierta, está abierta. Pasá y avanzá. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, vos tenés control de todas las cosas. Señor, vos tenés control de todas las cosas. Gracias, Jesús, porque somos iglesia. Gracias, Señor, porque somos verdaderos líderes con visión restauradora. Señor, como iglesia somos amigos del esposo. Somos amigos del esposo, Señor. Y llevamos muchos hijos a tu gloria. Señor, este es el tiempo de hablarle a muchos.
Este es el tiempo de predicar, este es el tiempo de llevar tu palabra, este es el tiempo de llevar adelante tu voluntad. Ese es el tiempo, Señor, de preparar todo lo que vos tenés. En el nombre de Jesús. Iglesia, somos amigos del esposo y nuestro gozo está cumplido. Es tiempo de extenderte, iglesia, es tiempo de extenderte. Ya nos extendimos como iglesia al empezar a abrir iglesias en las provincias. Pero ahora se empiezan a abrir las iglesias anexos, las iglesias adjuntos. Como ocurrió con la iglesia principal, nosotros somos extensiones y vamos a empezar a vivir la multiplicación, la extensión. Dios está preparando que nos empecemos a extender a las naciones. Perú, Ecuador, yo no sé hasta dónde Dios nos va a llevar, pero prepárate, hermano, prepárate porque Dios nos lleva a lugares asombrosos. Dios nos lleva a lugares gloriosos, no para nosotros, sino para ganar a muchos. Tenés un mensaje para dar, tenés un mensaje para dar, abrí tu boca, prepárate, estudia su palabra, formate. Dios hoy está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quiénes van a hablarle a estos que se pierden? Señor, acá estamos como iglesia y te decimos, envíame a mí. Envíame a mí, Señor, yo no me quiero quedar afuera. Y esto tiene que ser una decisión personal. Ahí donde estás, empezá a decirle, Señor, envíame. Señor, envíame, yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Señor, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudios. Señor, con mis compañeros de colegio. Con los que haga, con los vecinos, Padre, en el nombre de Jesús. Que puedas llevarlos a vos, Señor, que lleve a la esposa contigo que sos mi amigo. Señor, vos sos mi amigo. Señor, yo estoy para servirte. Señor, yo estoy contigo. Señor, no me quiero quedar afuera. Señor, en el nombre de Jesús, estoy para levantar una iglesia perfecta. Decilo, abrí tu boca. Iglesia, sos perfecta. Estás preparada para toda buena obra. Él te hizo apto para toda buena obra. Por eso te envío, te dice el Señor. Te envío, yo te envío. Yo lo quiero hacer con vos, te dice el Señor. Iglesia, lo quiero hacer con vos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Él sabe cómo son nuestras fuerzas en nosotros mismos. Él sabe que no podemos llegar. Él sabe que nuestras fuerzas no lo podemos alcanzar. Pero ¿dónde están nuestras fuerzas? En guardar su palabra y no negar su nombre. En el nombre de Jesús, iglesia, vamos, 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 vamos. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo. Hay vida, hay vida, hay vida. Dios lo hace porque Él ya puso una puerta abierta. Él ya dejó la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En el nombre de Jesús, decirle, Señor, gracias por esta puerta. Una puerta abierta. Una puerta.